monoteísmo, politeísmo, adoración a dioses, un dios, varios dioses. Si adoro a un dios, pero creo que son muchos, ¿soy monoteísta o soy politeísta? ¿Qué es idolatría? ¿Cuándo es idolatría? ¿La idolatría solo es a una estatua o un ídolo? ¿O los ídolos pueden ser otras cosas? Vamos a analizarlo. Primero vamos a definir qué es monoteísmo. Monoteísmo viene de monos, uno, teísmo, Dios, dioses. Monoteísmo es un Dios. Politeísmo, poli muchos, teísmo, Dios, muchos dioses. Hasta ahí se entiende. Ahora, ¿qué pasa si uno cree que hay muchos dioses o varios, pero uno tiene su Dios y adora, digamos, a un solo Dios? Yo tengo mi Dios al que creo que es el Dios, le hablo a ese Dios, le pido a ese Dios, rezo a ese Dios, pero creo que hay varios, que no es el único. Bueno, eso es politeísmo. No, pero ¿cómo que politeísmo? Si yo tengo un solo Dios. Bueno, todas las culturas de la antigüedad eran básicamente así. La mayoría de las culturas de la antigüedad tenían su propio Dios y pensaban que los otros tenían otros dioses. Entonces ellos tenían su propio Dios, adoraban a su Dios, pero sabían que los otros del otro barrio tenían su propio Dios. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento de la Biblia, ve que el pueblo hebreo dice, nuestro Dios es más poderoso que los otros dioses de los otros pueblos. Entonces, ese Antiguo Testamento, al principio, es politeísta. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, aún adorando a un solo Dios, pensando que su Dios es el más poderoso, igual ellos creían que había otros dioses. Cuando están en Egipto y Dios combate contra los otros dioses, ellos creen que había otros dioses y los egipcios también. El Dios hebreo les gana a los otros dioses. Entonces, tanto los hebreos como los egipcios dicen, no, la verdad que el Dios de los hebreos es el mejor, es el más grande, es el más poderoso, vamos a convertirnos al Dios de los hebreos. Entonces vemos que los egipcios en ese lapso chiquito de la salida de los judíos, de los hebreos, no eran judíos, eran hebreos, la salida de los hebreos de Egipto, ellos se convierten al monoteísmo y ahí se convierten, por un breve instante, se hacen monoteístas, dura muy poquito y vuelven al politeísmo. Tenemos ahí un lapso de tiempo que siempre se dice, ¿qué pasó con Egipto que se hicieron monoteísmo durante un rato? Bueno, fue el rato que el Dios de los hebreos le pegó a los supuestos dioses egipcios. Y obviamente los egipcios dijeron, che, este es más poderoso que todos los nuestros. ¿Qué hacemos que no seguimos al Dios de los hebreos? Entonces, tenemos que podés tener un solo Dios para vos, adorar a un solo Dios, pedirle a un solo Dios, agradecerle a un solo Dios, pero pensar que hay muchos dioses y entonces sos politeísta. ¿Cuándo sos realmente monoteísta? Cuando pensás que no hay dioses, que no hay ni dos ni tres, que hay uno solo. Entonces sos monoteísta. Si vos crees que Dios es uno solo, sos monoteísta. ¿Y qué pasa con la Trinidad? La Trinidad creen que hay tres dioses. No, la Trinidad no cree que haya tres dioses. La Trinidad cree que hay un solo Dios. Pero está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres dioses. Dios es uno solo, el Padre. No, ese es un error. Padre, razón, verbo, palabra, Hijo y Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, los tres
conforman el único Dios. Entonces, si yo te doy una caja con Dios, vos abrís la caja de Dios y te encontrás con la razón, el verbo, la razón, el Padre, el verbo, Hijo y el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. Razón, Padre, verbo, Hijo, Espíritu de Santidad, Espíritu Santo, todo ello, los tres, conforman el único Dios. Un solo Dios que se muestra a la humanidad en lo que se llama tres personas. No tenemos otra palabra, habría que analizar una búsqueda de una palabra mejor para definir esta situación de tres personas, un único Dios. Entonces tenés al Dios único, te viene la caja con el Dios único, abrís la caja del Dios único y encontrás la razón, el Dios Padre, la palabra de Dios que manifiesta, el verbo, Dios Hijo, y el Espíritu de Santidad que proviene tanto del Padre, la razón, como del verbo, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, todo ello conforma un solo Dios, el único Dios judeocristiano, el único Dios, lo que llamamos Yahvé en la Biblia. Yo soy el que soy. Fíjense qué interesante que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, cuando Moisés, que era politeísta, Moisés era politeísta, pues había sido criado con los egipcios, que eran politeístas, y entonces Moisés le pregunta a Dios que le estaba hablando, ¿vos quién sos? Porque me van a preguntar, vos me mandás, yo voy. Mi pueblo, que está en Egipto, me va a preguntar, ¿quién te envía? Porque esa gente que estaba en Egipto, los hebreos, pensaban que había muchos dioses. Ellos tenían su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, pero era el Dios de ellos. Ellos creían que afuera había otros dioses. Entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Andá y decirles que yo soy, te envía. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? Yo soy el único que soy. Yo soy el único que existe. Lo único que existe. Fuera de mí, dice el Deuteronomio, no hay nada. No hay nada, no hay nadie, no hay otro lugar, no hay otro espacio. Dios es todo y lo único. No hay otra cosa. Todo está manifestado en Dios. Bueno, eso es monoteísmo. Un solo Dios. Pero los romanos que creen en la Trinidad son politeístas. No, para nada. La Iglesia Católica jamás piensa en el politeísmo. Para nada. O sea, toda la Iglesia cristiana desde el principio siempre ha sido monoteísta y siempre entendió la Trinidad. Luego el nombre de Trinidad se va rumiando, masticando, entendiendo y buscando un término para definir esta Trinidad, ¿no? Una palabra sencilla, no hubo que pensar mucho, la Trinidad. Muchas religiones en el mundo tienen trinidades, pero no tienen la concepción profunda de lo que es el cristianismo. El hinduismo también tiene trinidades, pero no de la forma tan perfecta, podríamos decir, del cristianismo como se plantea las tres personas de la Trinidad. La Trinidad está por todas partes en la Biblia, está siempre la palabra de Dios que manifiesta en Génesis 1, el Espíritu en Génesis 1, que vuela, el Bará, Bereshit, ¿no? En el principio Dios manifestó la palabra, vamos a ver el Espíritu Santo por todas partes, se ve la voz de Dios, la presencia de Dios, o sea, ahí hay un tema de multiplicidad en la unidad. ¿Por qué Dios pelea contra dioses que de los egipcios? Entonces existían dioses cuando Dios peleó contra los egipcios. Y la verdad que no. Pero ¿cómo? Si
En la historia de la Biblia dice que Dios peleó contra los dioses egipcios. Bueno, Dios no peleó con nadie, ¿no? Ahí había un truco de hago que peleo, pero la verdad que del otro lado no hay nadie. Así que, ¿dónde estuvo el combate de Dios en Egipto? 10 minutos cuando Moisés con su vara la tira al piso, la vara se convierte en una serpiente, los magos egipcios tiran su serpiente, la serpiente de Aarón se come las serpientes de los egipcios y ahí terminó todo el combate. Ya podrían haber dejado salir a los hebreos y haberse, es más, nosotros podríamos cerrar la Biblia y ya está, porque el combate entre el bien y el mal terminó ahí. Moisés tenía el control sobre el Satán que le había dado Dios cuando le dio la vara. Moisés tenía control sobre el Satán y le dice al Satán, cuando yo entre a Egipto, vos te sentás en un costadito. ¿Y qué hago con mis legiones? Las anulás. Así que el Satán se come a sus legiones, mata a todos sus seguidores y queda sentadito en un costado. A partir de ahí, no hay más guerra, no hay más combate. Simplemente son fuegos artificiales para la tribuna. Si uno estaba sentado en la tribuna, en ese momento va a haber un montón de fuegos artificiales. Que Dios combate contra este, que Dios combate contra aquel, que Dios esto, lo otro, 10 plagas, bueno. Fuegos artificiales para la tribuna. Termina, el faraón dice, che, pedile a tu Dios que ruegue por mí, o sea, totalmente convertido al Dios de los hebreos. Eso era lo que se buscaba, ni más ni menos. Que toda la gente de los alrededores dijeran, che, el Dios más poderoso es el Dios hebreo. Vamos a convertirnos al Dios de los hebreos. Así que hay una conversión de todas las naciones de los alrededores de no convertirse totalmente al Dios hebreo, pero sí ponerlo como el Dios principal. Cuando uno estudia historia de la zona, ves que de repente Yahvé empieza a formar parte de los pueblos de los alrededores como el Dios principal. Che, la verdad que le pegó una paliza a los egipcios, a Ra, Horus, a Isis, o sea que yo ahora tengo mis otros dioses, pero lo pongo a Yahvé adelante, pues escúchame, les pegó una paliza que no se puede creer. Los egipcios quedaron tirados en el piso y no pudieron reaccionar. Entonces, Dios hace estos juegos, ¿no? Estos trucos de magia, que en realidad es simplemente para ir avanzando en una revelación que lleva mucho tiempo. Mientras tanto, el pueblo hebreo juega con estas dos cosas. Mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y cuando mi Dios va delante mío en mi batalla, le gana al Dios tuyo en la batalla. Del otro lado no hay nadie. O Dios los ayuda a los hebreos, o Dios se corre y le dice, bueno, arréglense como puedan, porque no me dan bolilla. Ahora van a ver lo que les va a pasar por no darme bolilla. Y le pegan a los hebreos. Los hebreos reaccionan, piden perdón, qué sé yo, y Dios dice, bueno, ahora voy yo delante de usted y ellos ganan otra vez. Simplemente para que vayan entendiendo que sin Dios ellos no pueden hacer nada. Llega un momento en que ya comprenden que Dios es el único, que no hay otros, y entonces se convierten realmente en monoteístas. Cuando llega Jesús, ellos ya son monoteístas, ya entienden que el único Dios verdadero es el de ellos, por eso es el Dios verdadero, y los otros son dioses falsos, que nunca existieron. No es que antes existieron y después dejaron de existir, no, nunca existieron. Dios siempre fue uno solo, pero la humanidad no lo entendía. Entonces, todo el proceso de la Biblia es, entre otras cosas, para que la humanidad entendiera que Dios uno solo. ¿Cómo se presenta Dios a la humanidad? En tres personas. La razón, lo que llamamos el Padre, la palabra que manifiesta y sostiene, el Verbo, que recibe el título de Hijo, y el Espíritu de Santidad que coopera con todo y lleva a la santidad con sus dones, el Espíritu Santo. Entonces tenemos la razón, el Verbo y el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pero ahí hay una diferencia entre Padre e Hijo. El Hijo fue creado por el Padre. No, Jesús, para enseñarnos y mostrarnos una jerarquía divina, asume el título de Hijo.
Entonces nos muestra de manera sencilla una jerarquía divina. Mi Padre es más grande que yo. Yo hago lo que mi Padre dice. La razón, el Padre, el Verbo, la palabra de Dios que manifiesta y hace toda la creación y que asume el título de Hijo. Y para mostrarnos esta jerarquía nos dice mi Padre, vuestro Padre, de manera súper sencilla. La Biblia usa así cosas sencillas para transmitir verdades trascendentales muy complejas. Por eso, el que sabe el día y la hora es la razón, lo que llamamos el Padre, ¿no? El que tiene los tiempos, el que el proyecto, ¿no? Por eso cuando leemos Juan 1 dice, en el principio era la palabra. La palabra estaba vuelta a Dios, en prostonte, vuelta hacia Dios, expectante, esperando que la razón le diera las instrucciones al verbo para que el verbo realizara con la cooperación del Espíritu Santo todo y sostuviera el universo y lo de manifestar al final, etc. Pero como vemos, los tres forman Yahvé. Yahvé, Dios, son las tres facetas de Dios, digamos, ¿no? Los tres que son una sola cosa. La razón, el verbo y el Espíritu de santidad. Todo es una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa si yo creo que hay muchos dioses? Porque en el Antiguo Testamento habla de los Elohim y de la asamblea de los dioses. Bueno, hay que analizar la Biblia y ver cómo el término Elohim tiene una connotación de Dios, de dioses y de jueces, autoridades, dependiendo del contexto, dependiendo de la época en que ese texto fue escrito. Recordemos que la Biblia tiene 4 tradiciones: eloísta, yavista, sacerdotal y deuteronomista. Las más antiguas son la eloísta, porque tiene la concepción de Dios más antigua, la de Elohim. Ese tema de un Dios que proviene de el Eloá, Alá. Alá, por ejemplo, proviene de esta misma raíz, el Eloá, Alá, Elohim, que en algún punto tiene esta concepción de dioses, pero cuando comprendemos la faceta de la divinidad y la multiplicidad en la unidad del judeocristianismo, comprendemos que cuando en el principio Bereshit bara Elohim, nosotros leemos como Dios en nuestras traducciones, ese Elohim tiene que ver primero con la Trinidad, Padre, ¿no? Razón, Verbo y Espíritu de Santidad, la Trinidad. Por otro lado, los ángeles del reino celestial que ayudan a Dios a organizar la creación mediante el Espíritu Santo y la manifestación de Dios. Lo vemos en los escritos de los profetas, donde vemos a los ángeles recorriendo la creación, le dicen al profeta, vemos que está todo bien, que está todo bárbaro. Lo vemos con el libro de Job, que los ángeles están haciendo cola para contarle a Dios lo que vieron en la creación, qué había que hacer, qué no había que hacer. Bueno, entonces vemos que estos Elohim incluyen a la Trinidad y también a los ángeles que no son dioses, son ángeles. Ángeles significa malaj, enviado. Pero tienen alitas. No, no tienen alitas. La representación es de alitas. ¿Por qué? Para representar que es un ser celestial. Entonces le ponemos alitas al dibujito. ¿Pero tienen alas los ángeles? No. Se nos muestran las alas por un tema de representación, ¿no? Para que nos demos cuenta. Por ahí uno puede llegar a ver un ángel con alas. Bueno, pero es porque Dios nos muestra este tipo de cosas, pero es realmente necesaria las alas para volar en el reino celestial, ¿no? Y los ángeles la palabra ángel en el hebreo es malaj, enviado. Por eso hasta Jesús recibe el título de ángel.
el ángel del Señor. Ah, no, pero entonces Jesús no es Dios porque es un ángel. Es el enviado de la razón, lo que llamamos el Padre. La razón de Dios envía al verbo, el malaj, el enviado, y entonces asume el título de ángel del Señor, ¿no? Hay que comprender, o sea, tiene un contexto, hay una teología, hay un sentido, hay un motivo por qué las cosas se usan como se usan, y uno no puede agarrar un versículo y a partir de ese versículo hacer toda una doctrina que tira a la basura toda la Biblia, que es así, gigantesca. Entonces hay que entender este tema. No, pero en el Salmo 82 dice, en el medio de los dioses juzga. Esos dioses del Salmo 82 que citan las facciones cristianas, que todavía hoy son politeístas, porque dicen, bueno, ve que en el Salmo 82 hay muchos dioses. No, esos dioses es una forma despectiva de Dios de hablar de ese grupo de ángeles que tienen cierta lugar de juzgar, de ser jueces, de controlar, ayudar, intervenir, y entonces les habla de que ustedes creen que son dioses, los voy a tirar al piso y van a ver que no son dioses. Lo mismo le dice Jesús a los maestros de la ley. Ustedes creían que eran dioses, por favor, por favor. Ahora yo, dice Jesús, que digo que el Padre y yo somos Ejad, ustedes me quieren matar. Pero ¿cuántas veces ustedes dijeron que eran dioses? En realidad ellos no eran dioses. Los ángeles de la Asamblea Celestial tampoco son dioses, pero Jesús sí es Dios, porque es el Verbo, es la palabra de Dios, parte de la divinidad que encarna terrenalmente, asume el título de Hijo de Dios y asume los roles de el Cordero de Dios, descendiente de Adán, un judío, totalmente humano, porque adquiere la humanidad total, completa y absolutamente Dios. Siempre es Dios, nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios. Entonces, vamos al principio otra vez. Si yo adoro a un Dios, pero creo que hay más de un Dios, dos, tres, soy politeísta. Podemos ser politeístas a esta altura y la verdad que ya no deberíamos ser politeístas, ¿no? Ya la cabeza nos debería dar para comprender el monoteísmo. Hay que hacer un esfuerzo. No podemos volver a Canaán, a Siria, a Sumeria. Ya pasó eso, ¿no? O sea, ya fue, ya fue. El hinduismo, por ejemplo, es monoteísta, aunque a veces se crea que el hinduismo es politeísta. Puede ser que alguna facción hindú crea que hay muchos dioses, pero muchas veces el hinduismo, por ejemplo, al hablar de dioses está hablando de una situación como la de los santos en el cristianismo, ¿no? El cristianismo habla de santos, pero no considera que los santos sean dioses. Bueno, a veces en el hinduismo se habla de dioses y en realidad se está hablando de lo que para nosotros son los santos. Lo que pasa es que al ir de una cultura a otra pueden ocurrir estas confusiones. ¿Que haya algún hindú que crea que hay muchos dioses? Puede ser. Pero el hinduismo es básicamente absolutamente monoteísta, súper monoteísta. Cuando uno investiga la metafísica hindú es totalmente monoteísta. Es más, la metafísica hinduista es muy similar a la metafísica cristiana, totalmente monoteísta. Aún en esta concepción de la Trinidad en la cual Dios único, uno solo y lo único que existe, se muestra en tres facetas. El verbo, la palabra de Dios, la razón que llamamos Padre y el Espíritu de Santiago, el Espíritu Santo. Todo ello forma Dios. Entonces hay que pensar un poquito si uno es monoteísta o es politeísta. Tener una idea está más clara. Y ahora viene el otro tema. ¿Qué pasa con la idolatría? Bueno, la idolatría tiene que ver con el politeísmo. ¿El monoteísmo puede ser idólatra? Bueno, entonces está desbarrancó.
Si el monoteísta es idólatra, pues es politeísta, ya no es monoteísta. En el momento que un monoteísta se hace idólatra, es politeísta porque está idolatrando un Dios falso y cree que eso es un Dios. Entonces, ¿qué es la idolatría? Idolatría es pensar que algo o tomar algo, un objeto, una idea, un concepto y transformarlo en un Dios. Puede existir un monoteísta que crea que el Dios dinero es el único Dios. Podría ser, podría ser. Por lo general, a veces la gente es monoteísta, cree en un solo Dios, pero termina siendo idólatra y termina siendo politeísta, al creer que se le puede pedir cosas al universo, le puedes pedir cosas al dinero, ¿no? Y pones todas tus pilas en una idolatría al dinero, a la fama, al poder. Terminás siendo idólatra y terminás siendo politeísta, porque no estás confiando en Dios, sino que estás poniendo tu confianza y tu adoración en el dinero, en la fama, en el poder o en objetos como el universo, que es un objeto grande, pero sigue siendo un objeto. Sigue siendo algo creado por Dios. Entonces, hay que tener en cuenta, no, pero los romanos son idólatras porque oran a las imágenes. Bueno, hay que entender eso también. Mucha gente, muchos cristianos, muchos católicos, tanto protestantes como cristianos, porque hay muchas iglesias protestantes que tienen imágenes en sus iglesias. Entonces, cuando se hace una imagen dentro de una iglesia o fuera, vos te llevas una imagen a tu casa de qué es lo que estás haciendo. Llevándote la foto de alguien que vos querés. ¿A quién? De Dios, de Jesús, de la Trinidad, del Espíritu Santo, de María, de San Cayetano, del santo que a vos te gusta por su vida, por lo que hizo, por su vida de santidad y que vos tenés una empatía. Te llevas esa imagen a tu casa o la pones en la iglesia simplemente para recordar y tener una imagen gráfica de alguien que a vos te gusta, que vos querés, que su vida te ha gustado y que le pedís que interceda por vos. Porque su alma, el alma de María, el alma de San Cayetano, el alma de cualquiera de esos santos, está viva y está con Dios. No, las almas duermen. No, las almas no duermen. Lean el Apocalipsis. En ningún lugar duerme. Nadie duerme, nunca durmieron, no existe tal cosa. Todas las almas, muere el cuerpo y el alma va con Dios, donde es juzgada rápidamente por sus obras. No, porque la salvación no es por obra. Bueno, hay un tema, ¿no? La salvación es por obras, acciones buenas, no obras de la ley, sino buenas acciones de amor al prójimo. Buenas acciones de amor al prójimo. El Apocalipsis dice, sus obras los acompañan. Vamos a leer, busquen el libro de Apocalipsis que está entre mis videos y vean cuántas veces Dios dice en el Apocalipsis, sus obras los acompañan. ¿Por qué? Porque sin buenas obras no hay entrada al reino de los cielos. Tengo fe, ¿puedo entrar? Y depende de lo que hiciste. ¿Te portaste bien? Sí, adentro. ¿Te portaste mal? Entonces no. Tenés que purgar lo que te falta. No, el purgatorio no existe. Bueno, tenemos un montón de temas, ¿no? Busquen los otros videos donde explico el purgatorio, donde explico la purificación entre el reino de los cielos, que las almas no duermen. Bueno, el tema es la idolatría. La idolatría tiene que ver con pensar que esa imagen que tengo en mi casa es un Dios. ¿Hay algún católico que crea eso? Yo la verdad que nunca encontré a alguien que crea eso. Lo que pasa es que para aquel que no es católico y ve a alguien que de repente entra en una iglesia, toca una imagen, se persigna y le pide algo, uno dice, che, este tipo volvió a la época de Canaán. Pero no, esa persona no está pidiéndole a esa pedazo de yeso algo, le está pidiendo a lo que esa yeso significa. ¿Quién es? La Virgen María, un santo. ¿Y a dónde le está pidiendo? A esa alma que está con Dios, para que esa alma le pida
a Jesús o al Padre por esta persona. ¿Las almas interceden por las personas? Sí. ¿Es necesario? No. Podés dirigirte directamente a Jesús, directamente al Padre, directamente a Dios como un conjunto. Le podés pedir al Espíritu Santo. Le podés pedir, Dios escucha, si vos le pedís a Él a través de alguien, Él te va a escuchar. Uno muchas veces es intercesor por alguien. Yo pido por mi familia, por mis amigos, por alguien que está mal y soy intercesor. No, intercesor solo Jesús. No, Jesús es mediador. Todos los demás somos intercesores. Hay una diferencia entre mediación e intercesión. Mediador, el que media entre dos partes para llegar a un acuerdo. Intercesor es el que pide a alguien por otro. Por favor, che, dale bolilla a este. Son dos cosas distintas. Jesús, mediador. Todos los demás, intercesores, vivos y muertos, en esta tierra o almas en el cielo. Le puedo pedir a un pariente mío que falleció y le digo, che, por favor, ya que estás vos ahí cerca, por favor, pedile a Dios por mí. ¿Qué es lo que hizo en la historia del rico y Lázaro? El rico pedía, intercedía por su familia ante Abraham para que Abraham hablara con Dios, ¿no es cierto? No, pero esa es una historia falsa. Bueno, la cuenta Jesús. Si no le crees a Jesús, que bueno, ya es otro tema. Jesús nunca inventó cosas que no existían. Jesús nunca habló de cosas inexistentes, jamás habló de unicornios, hadas, no. Jesús siempre habló de cosas que existían. Semillas, árboles, frutos, viñadores, viñedos, todo cosas que vos podías mirar por la ventana y ver. Bueno, igual habla del cielo, de Abraham, de Lázaro y del rico. ¿Dónde están? En el cielo y en el pobre rico, en el infierno, que está sufriendo como loco por las macanas que había hecho. Y entonces pide, intercede, siendo un alma en el cielo, aún estando en su infierno de culpa, está pidiendo por su familia, está intercediendo por su familia. Su familia está viva en la tierra. Lo que vemos en el libro del Apocalipsis, la gente está viva en la tierra y las almas están vivas en el cielo y están cantando, van con el cordero de un lado para el otro, etc. Entonces, espero que esto les permita comprender, tener más claro un poquito más politeísmo, monoteísmo, idolatría, imágenes. ¿Cuándo una imagen de idolatría? Cuando yo creo que esa imagen es un Dios. Mientras no creo que esa imagen es un Dios, no es idolatría. Cuando transformo al dinero en un Dios, es idolatría. Cuando transformo la fama y el poder en un Dios, es idolatría. Cuando creo que hay dos dioses, es politeísmo, aunque yo adore a un solo Dios. Yo adoro a Jehová, pero creo que Jesús es un Dios secundario. Soy politeísta, ¿no es cierto? Así, soy politeísta. Si yo creo en la Trinidad, soy monoteísta, completamente monoteísta. ¿Se entiende? Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.